Ok, perfecto, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda clase de Derecho Civil y Obligaciones, parte 2. Las obligaciones extracontractuales son las responsabilidades que surgen cuando una de las personas causa un daño a otra sin que exista un contrato entre estas. También se le conoce como las responsabilidades extracontractuales o aquilianas. De ahí nace lo que es la responsabilidad civil extracontractual, que forma parte de un concepto más amplio de la responsabilidad civil. Esta se considera a la obligación de una persona de reparar el daño causado mediante una indemnización en dinero de forma general. La responsabilidad civil puede definirse como una institución destinada a proporcionar a quien ha sufrido un daño como consecuencia de la conducta activa o omisiva de otra persona los mecanismos jurídicos necesarios para obtener su reparación, para obtener una compensación a ese daño que ocurrió por culpa de un tercero. La responsabilidad civil es la obligación, entonces, de resarcir ese patrimonio a la persona a la que se le haya causado por medio de un hecho ilícito. Debemos devolver ese estado patrimonial de la persona como si ese daño no se hubiera hecho nunca. Todo el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo. Es un principio fundamental de nuestro Código Civil. Y es la idea que soporta en el sentido de la responsabilidad civil, que se traduce así en una obligación de reparar ese daño causado por una conducta que fue culposa por el sujeto activo. ¿Cuáles crees que sean los requisitos entonces para que se configure la responsabilidad civil según lo que yo acabo de decir? De los requisitos, pues primero es que se haya causado un daño a una persona, a una cosa o a un derecho. Que la acción o omisión que se causó el daño sea atribuible a una persona. Que no exista una relación contractual entre las partes. Esto es muy importante, por eso es que es una relación extracontractual. O sea, deviene de un hecho ilícito y no de un contrato. Porque si nosotros, y es la parte de diferenciar lo que es la responsabilidad civil, si yo hago un contrato contigo, María, entonces, pues ahí lo que podríamos demandar entonces es el incumplimiento del contrato y no una responsabilidad civil extracontractual. Que la persona afectada demuestre la relación de causalidad entre la acción, omisión y el daño. Esos son los cuatro requisitos primordiales que se deben tener justo por lo que es la responsabilidad civil y lo que diferencia de lo que es el incumplimiento contractual. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de lo que es una responsabilidad civil extracontractual? Bueno, pues eso primero debe existir un daño al patrimonio de la persona, a una de las partes. También tiene que ver la intención maliciosa que se va a cometer, en este caso, una omisión o una actitud omisiva. Y también tiene que ver un daño psicológico o, en este caso, material al objeto del contrato. Pero denme un ejemplo palpable de esa responsabilidad civil, porque me está repitiendo los requisitos que acabamos de hablar. Pero Eh, pues quisiera ver si ustedes pueden imaginarse un ejemplo de esta responsabilidad civil extracontractual, en qué momento podría darse. Bueno, pues eso, por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de publicidad, ahí tenemos que ver cuál es el contenido específico que va a llevar la publicidad. Y una de las partes lo que tiene que hacer es tratar específicamente lo que se va a obtener de ganancia. Y si una de las partes no llega a un acuerdo, puede haber una consecuencia jurídica de daño publicitario, puede haber una acción que en No, este... pero Bellarín, tú ahí me estás hablando es de un incumplimiento de contrato o un acuerdo entre contratos. Recordemos que la responsabilidad civil no nace de un contrato, nace de un hecho ilícito. Entonces, por lo menos un ejemplo sería un accidente de tránsito, que una persona, un transeúnte, vaya saliendo de su casa, al mismo tiempo un vecino está saliendo, sacando su carro, revisando el teléfono y lo atropella. Ahí no hay un contrato y lo que hay es una responsabilidad civil extracontractual donde una persona le ha causado daño a otra por una conducta que fue negligente y que la hace culposa. ¿Se entiende la idea?
Sí, señor. Ok, no hay problema. Bueno, hoy estamos hablando de las obligaciones extracontractuales, lo que es la responsabilidad civil. En el momento en el que surge la obligación de indemnizar a una persona por un daño causado, si esa responsabilidad no se produce por el cumplimiento de un contrato, como les venía diciendo, ahí es donde se habla de una responsabilidad extracontractual. Cuando se constituye un accidente de tránsito donde se generan daños a los vehículos o a las personas, se debe reconocer el perjuicio provocado de la responsabilidad al reconocer los daños, de manera independiente de la responsabilidad penal que ello derive. Porque no es lo mismo, estimados participantes, que yo iba sacando el carro y iba pasando a la señora y bueno, yo la empujé con el carro, ella se cayó y se partió un brazo. Eso es una responsabilidad civil extracontractual. A que yo fuera sacado el carro fuertemente, la fuera atropellado y ella fuera muerta, porque de ahí se podría configurar pues lo que es un homicidio culposo. Toda persona que sufre un daño en uno de los derechos que lo amparan nuestro patrimonio puede reclamarlo, ¿sí? Porque esa señora que iba saliendo y yo le partí el brazo, ahora va a tener una serie de gastos médicos que no estaban entre sus planes, porque ella pues iba para la iglesia, por ejemplo, y con su platica para el desayuno, pero ahora tiene que ir para un hospital, verificar que se le partió el brazo, que hay que hacerle unos exámenes, que hay que enyesarle. Entonces, es un gasto patrimonial que originé yo como sujeto activo y que pues no deriva de un contrato y que ahora yo tengo que ser responsable civilmente. Entonces, la responsabilidad civil normalmente siempre es con el patrimonio que se responde y no penal, porque ya sabemos que las sanciones penales, pues en su mayoría son privativas de la libertad. Entonces, esto es lo que se diferencia del derecho penal, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, hay diferencias entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Si entre dos personas existe un contrato de por medio, al producirse el daño o el incumplimiento de una responsabilidad civil, se trata de una responsabilidad contractual, que era el ejemplo que por allí nos estaba colocando el compañero Antonio. Cuando entre las personas no hay un contrato firmado, se trata de una responsabilidad extracontractual. Según los principios de la ley, ambas responsabilidades son las mismas por existir en ambas una acción o una omisión dolosa o negligente y una relación de causalidad entre la acción y el daño. Por estas particularidades, en ocasiones suele ser difícil distinguir ambos tipos de responsabilidades. No obstante, es muy importante mantener las diferencias para poder aplicar los plazos de prescripción, delimitar las responsabilidades, entre otras. La principal diferencia entre ambas figuras radica en la carga de la prueba, por lo que en forma contractual no se tiene la obligación de probar la culpa del que ha incumplido, ya que se presume, perdón, que hay un contrato y que en ese contrato, pues, la persona no cumple con las cláusulas que establezca. Es allí donde nace en la prueba la principal diferencia, porque si yo atropello a la señora, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde viene el contrato de que yo cada vez que salga de mi casa tengo que mirar para atrás para que la señora yo la vaya a atropellar? No existe un contrato de esa cabalidad. En cambio, si yo con Marrufo hago un contrato de compra-venta, entrego el carro a ella, el carro es amarillo, ahí hay una responsabilidad civil contractual, porque yo estoy incumpliendo con una de las obligaciones estipuladas en el contrato. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. En la responsabilidad civil contractual se limita a una cláusula determinada de un contrato, en tanto que la contractual se determina porque la víctima pueda probar ese daño que se causó y que no tenía, porque ella tenía su brazo perfectamente cuando estaba pasando por ahí. ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad civil extracontractual? Como les venía diciendo hace un momento, es reparatoria porque vamos a reparar ese daño causado. Yo como sujeto activo de esa responsabilidad civil extracontractual
Ahora tengo que abocarme a que la señora vuelva a tener su brazo en el estado que lo tenía antes de que pasara esta situación indemnizatoria. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tengo que sacar de mi bolsillo, de mi patrimonio, dinero para restaurarla, para indemnizarla, para que ella vuelva a estar como estaba antes de ese momento. Compensatorio, vamos a compensar ese daño. Preventiva, conduce a los ciudadanos a tener prudencia para evitar el compromiso de la responsabilidad. Porque ¿quiénes de ustedes aquí les gustaría tener que pasar por un momento de estos y tener que pagar dinero por una situación tan penosa, tan negligente como esta? Nadie quisiera hacerlo. Entonces, estimados participantes, si en efecto, si sabiéramos que seremos objeto de una responsabilidad patrimonial en caso de dañar a los demás, seguramente nos reprimiremos de ese actuar dañoso. Existen una serie de requisitos de responsabilidad civil extracontractual, como lo venía diciendo, que son muy importantes. Entre esos requisitos es el patrimonio. Debe existir un patrimonio de la persona. Poder atacar a esa persona, ese sujeto activo, para que éste me indemnice, para que éste me pague por lo que me hizo. En materia de derecho civil, que siempre se diferencia, por eso, se consagra la obligación de indemnizar la acción de reparación del perjuicio que debe ser reclamada. Mientras que en el derecho administrativo, cuando es el Estado quien causa un perjuicio a una persona particular, se puede considerar también como una responsabilidad extracontractual y debe responder por los daños que le sean imputables y que se consideren antijurídicos. En los procedimientos administrativos y contenciosos se consagran los medios de control de reparación directa, por lo que los particulares pueden hacer reclamación de indemnizaciones por los daños causados. También se consideran otras figuras como la falta de servicio, el daño a la moral, cuando se trata de indemnizar un daño. Entonces, estimados participantes, con esto que les acabo de indicar, nos podemos dar cuenta que no solamente una persona, sino que también el Estado puede recurrir en lo que es una responsabilidad extracontractual, cuando de repente hace perder a las personas tiempo en una compraventa de un inmueble, entre otros muchos ejemplos, hay una violación de sus derechos y el Estado también está obligado a reparar, está obligado a indemnizar, está obligado a compensar y debe prevenir entonces en los representantes del Estado que existan este tipo de responsabilidades. Bueno, cuando hablamos de nuestro fundamento legal en Venezuela, nos arribamos al artículo 1185 del Código Civil que dice, el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a reparar. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro excediéndose en el ejercicio de su derecho. Los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual se ha conferido ese derecho. La norma es clara, el que con intención haya dañado a otra persona está obligado por la ley a reparar. Dicha disposición establece en forma general la responsabilidad civil extracontractual o por hecho ilícito, según la cual somos responsables del daño causado a los demás por culpa o por dolo. Esto constituye el régimen ordinario general basado en la culpa, sin perjuicio de los distintos regímenes especiales en materia de responsabilidad civil, que incluyen la culpa objetiva incluso en el propio Código Civil. Pero cuando no dispongan la ley un régimen especial de responsabilidad, la responsabilidad ordinaria es el supuesto general o normal del hecho ilícito. Y eso, como les indiqué, está consagrado en el artículo 1185. Entonces, así, en resumidas cuentas, estimados participantes, la responsabilidad extracontractual no legal que se refiere a la obligación de reparar un daño causado por culpa de que exista un contrato previo. En otras palabras, si ha considerado responsable y por lo tanto está obligado a compensar el daño.
por lo menos. Dando otro ejemplo también de un accidente de tránsito, el conductor que se pasa el semáforo en rojo y chocó puede ser considerado responsable de los daños del automóvil y lesiones que sufre la persona, incluso si no existe un contrato previo entre las personas. ¿Y qué ocurre con ese perjuicio causado? ¿Qué ocurre con esos daños y perjuicios? Si te has quedado en esa duda, pues lo importante es la indemnización. ¿Ok? ¿Qué es el hecho ilícito? Cuando la obligación de reparar daño causado no deriva de un contrato o cuasi contrato, sino que en consecuencia de la inobservancia del deber general de no dañar a los demás, estamos ante la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es esa inobservancia y por qué siempre, la mayoría del tiempo, se dan ejemplos de accidentes de tránsito? Porque se supone que existen leyes de tránsito y que las personas deben respetarlas. Su negligencia, su imprudencia, su impericia hace pues que estas personas que conducen se coman el semáforo, como se habla pues así particularmente, y eso causa pues una serie de estragos. Y es de ahí donde nace el hecho ilícito. Por tanto, la obligación de responder patrimonialmente por el daño causado deriva de ese hecho. Este último viene dado por una conducta que es antijurídica. ¿Por qué es una conducta antijurídica? Porque si la ley de tránsito me establece que solo puedo avanzar cuando está en verde, cuando está en amarillo es de prevención y cuando está en rojo debo detenerme, ¿por qué tú cruzas la calle estando en rojo? Se afirma con base a los elementos que conforman el hecho ilícito, es una conducta que es antijurídica, culpable y danosa, que impone al autor la obligación de reparar los daños. Esto es lo que propicia la responsabilidad civil. O dicho de otra manera, el hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente. Además de eso, estimados participantes, el hecho ilícito constituye un hecho culposo injusto que causa un daño. ¿Por qué injusto? Bueno, porque en el primer ejemplo que les daba, la señora simplemente iba tranquila a la iglesia. ¿Qué iba a pensar ella? Que una persona descuidada con su carro la iba a golpear, le iba a hacer caer y se iba a partir el brazo. Otro ejemplo que también podemos colocar para que ustedes tengan claro, por lo menos en un centro comercial, cuando las personas de mantenimiento están coleteando y no colocan, bueno, normalmente lo colocan, ¿no? Ustedes han visto ese aviso que dice prevención, piso mojado. Ese es el deber ser. Si las personas de mantenimiento coletean el piso y no colocan dicho aviso y pasa un transeúnte y se resbala y se cae, ese centro comercial, por culpa de ese trabajador de mantenimiento, tiene que cumplir con la responsabilidad civil extracontractual de ese hecho ilícito. Porque si fueran colocado el anuncio, la persona fuera sido más precavida, fuera sabido que ese piso estaba mojado y fuera actuado con más cautela. Pero pues hubo una negligencia, una imprudencia por parte de los trabajadores de no colocar el aviso. ¿Ok? Ese ejemplo también es entendible de lo que es la responsabilidad civil extracontractual. No hay un contrato donde se establezca que la persona que entre al centro comercial debe estar pendiente del piso. ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. El hecho ilícito constituye una conducta antijurídica y culpable que causa daño a otro, por lo que la antijuricidad es contrario a derecho, por constituir una situación prohibida por el orden jurídico y es una nota necesaria o una característica indispensable del hecho ilícito. La certeza del daño. En caso de la responsabilidad extracontractual, el daño debe ser concreto y demostrable. Se partió el brazo a la señora. Y eso es un hecho que es totalmente demostrable. ¿Ok? No es suficientemente con alegar de que fue un posible daño. Se debe presentar la evidencia del juicio sufrido. Por lo menos también los daños en el automóvil, cuando es un choque por una persona que cruzó en rojo.
Eso es un daño demostrable, ¿ves? Y eso es lo importante que bueno, como sociedad aquí en la ciudad de San Cristóbal pues hemos avanzado. Ya tenemos lo que es desde la avenida Rotaria, donde está el McDonald's, los que conocen aquí San Cristóbal, hasta Cotatur, todo lo que es la 19 de abril y la principal de Pueblo Nuevo, ya existen cámaras en todos los semáforos. Entonces, que Dios no lo quiera, cuando hay un choque, la persona que está segura que ella iba en su marcha normal porque era verde, ya puede ir a la alcaldía a pedir esas imágenes para que entonces la persona que estaba en rojo y pues tuvo una conducta antijurídica, pues pague e indemnice por eso hecho ilícito o por esa responsabilidad civil extracontractual. El daño debe ser directamente y personal. Esto quiere decir que debe afectar directamente a la persona perjudicada, ya sea en su patrimonio o en su integridad personal. Esto significa que el daño indirecto o consensual, como las pérdidas financieras derivadas del daño inicial, también pueden ser reclamados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la señora que se partió el brazo hacía bollitos, se supone que ese tiempo en el que ella va a tener el brazo enyesado no va a poder trabajar, ¿verdad? No, no va a poder hacer los bollitos. Entonces, ahí se plantea de que hay que hacer una indemnización no solamente de sus gastos médicos, sino del tiempo en el que ella va a dejar de percibir el dinero que con mucho esfuerzo de su trabajo, pues ella tenía. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Existen también unas excepciones a la responsabilidad civil extracontractual, aunque generalmente implica que un individuo es responsable de reparar el daño causado por una acción negligente. Existen algunas excepciones legales que pueden eximir o reducir esa responsabilidad civil del presunto infractor, por lo menos la concurrencia de culpa. Esto ocurre cuando ambas partes tienen cierto grado de culpa, por lo que puede resultar en una reducción o una excepción a la responsabilidad. Por ejemplo, si el accidente de tránsito mencionado anteriormente se descubre que el semáforo en rojo, la responsabilidad podría compartirse entre ambos conductores. Sabemos que hay avenidas o calles que tienen semáforos para unos o para otros. Por lo menos en Barrio Obrero hay una donde está el cruce hacia este lado, el cruce hacia este lado y el cruce derecho. Si se demuestra que ambas personas cruzaron con el semáforo en rojo y es lo que produce el accidente, pues ahí hay una disminución de la responsabilidad civil extracontractual, porque ambas personas fueron imprudentes y negligentes al mismo grado. ¿Se entiende? sí, Ok. La inimputabilidad del infractor. Cuando el infractor no tiene plena capacidad de obrar, como en el caso de una enfermedad mental declarada o la incapacidad declarada por sentencia. Esto podría pues, reducir esa responsabilidad civil extracontractual. La legítima defensa, como número 3. Si el infractor actuó en legítima defensa o en el cumplimiento de un deber legal, podría ser considerado responsable. Podría no ser considerado responsable, perdón. Un ejemplo, si alguien actúa para detener a un delincuente en un acto de legítima defensa, no podría ser responsable de daños resultantes. ¿Qué ejemplo les podría dar yo? Eh, Marrufo, que vive en Coloncito, va transitando en su carro, último modelo, año 2025, y se percata de que hay unos motorizados intentando robar a una adolescente. Y pues Marrufo en ese momento, llena de nervios, decide llevarse los motorizados por delante para salvar a la muchacha. Entonces, pues allí ella está actuando en legítima defensa porque esa muchacha es su hermana. Y entonces ella está cuidando o considerando pues la vida de su hermana que puede correr peligro. Entonces hay una responsabilidad civil porque usted está atropellando a esas personas, pero por prevenir esa situación. El estado de necesidad en situaciones donde una persona actúa para evitar un daño mayor a sí misma o a otros. La responsabilidad podría reducirse o eximirse en ciertos casos. Esto depende si la acción fue proporcionada y necesaria para evitar el daño mayor.
También tenemos el consentimiento de la persona afectada. Si la persona afectada otorgó su consentimiento informado y voluntario para la acción que resultó el daño. Esto podría ser una defensa válida. Dentro de todo lo que va de la clase, pues hemos hablado de los elementos esenciales del hecho ilícito: el daño, culpa y relación de causalidad. Tales requisitos son concurrentes, o sea, deben existir los tres. De allí que se afirme que para que medio acto ilícito debe concurrir el elemento objetivo, violación del orden legal; el elemento subjetivo, voluntariedad del acto, ya sea imputable por dolo o culpa; y el elemento externo material, el daño. El principio elemental que preside la responsabilidad extracontractual es que la víctima de un daño debe quedar indemne de las consecuencias del daño. De allí que el perjuicio nace la obligación de indemnizar. Cuando se habla de que la víctima del daño debe quedar indemne de las consecuencias del daño, es que el sujeto activo de la acción debe restaurar a la persona hasta el momento anterior a que haya pasado esa acción. Por eso les decía el ejemplo de la señora. Hay que hacernos civilmente responsables hasta que la señora ya no tenga fractura en su brazo, porque así estaba antes de dicha acción. Bueno, estimados participantes, esto fue la clase de hoy. Cualquier cosa estoy por el aula virtual y nos vemos pronto en el parcial oral. Es importante que pues todo lo que vimos hoy en la clase lo vayan leyendo nuevamente para ese día. Será muy sencillo, 3, 4 preguntas de 25 puntos cada uno. ¿Ok? Que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, gracias, profe.